Tener una mente fuerte es esencial para el éxito en la vida. Es como un poder secreto que nos impulsa a seguir adelante, incluso en los momentos difíciles. La fortaleza mental nos permite enfrentar problemas, mantener nuestros objetivos y afrontar desafíos con determinación, especialmente cuando nuestros talentos y habilidades no son suficientes. Este video explora las ideas clave del budismo y cómo se relacionan con 10 hábitos que pueden debilitar nuestra mente. Al aprender y aplicar estas enseñanzas, podemos comenzar un viaje hacia una mente más fuerte y capaz de recuperarse de momentos difíciles. El primer hábito es mantener una mentalidad negativa. Una mentalidad negativa es como una nube pesada que oscurece el sol brillante de nuestra felicidad interior. Este hábito nos debilita mentalmente, ya que tiñe todo en nuestra vida con tonos de tristeza y desesperanza. Al enfocarnos continuamente en lo negativo, nos perdemos las cosas buenas que suceden a nuestro alrededor. Es como llevar gafas oscuras. Todo parece sombrío, incluso los momentos más hermosos. Cuando siempre pensamos negativamente, comenzamos a creer que todo es malo y que el éxito y la felicidad son imposibles. Esta perspectiva mental se convierte en una profecía autocumplida, influyendo en nuestras acciones y decisiones. Podemos llegar a tener miedo de arriesgarnos o probar cosas nuevas porque nos hemos convencido de que fracasaremos. Para superar una mentalidad negativa, podemos recurrir a las enseñanzas del budismo. Una idea clave es la atención plena, que implica prestar atención a nuestros pensamientos sin juzgarlos. En lugar de dejar que los pensamientos negativos nos dominen, podemos reconocerlos y luego optar por centrarnos en los aspectos positivos. Es como despejar las nubes para que brille el sol. El budismo también introduce la práctica de la meditación de metta o bondad amorosa, que consiste en dirigir pensamientos cálidos y positivos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Al practicar metta regularmente, cambiamos gradualmente nuestra mentalidad de la negatividad a una perspectiva más compasiva y positiva. El concepto de impermanencia en el budismo nos enseña que todo cambia. Los tiempos difíciles pasarán al igual que los buenos. Al comprender esto, podemos enfrentar los desafíos con una mentalidad más resiliente, sabiendo que las dificultades no son permanentes. Al adoptar estas enseñanzas budistas, nos empoderamos para liberarnos de las cadenas de la negatividad y fomentar una mente positiva y resiliente. El segundo hábito es quejarse de cosas que están fuera de nuestro control. Quejarse de lo que no podemos controlar es como aferrarse a un carbón caliente. Solo nos quema. Este hábito debilita nuestra mente porque dirige nuestra atención a lo que está mal en lugar de centrarnos en encontrar soluciones. Es como quedar atrapados en arenas movedizas. Cuanto más nos quejamos, más nos hundimos en la negatividad. Las enseñanzas del budismo arrojan luz sobre por qué este hábito nos debilita mentalmente y cómo podemos liberarnos de su influencia. Cuando nos quejamos, a menudo olvidamos la impermanencia, una idea central en el budismo, que nos recuerda que todo está en constante cambio. Las quejas tienden a hacernos creer que las cosas nunca mejorarán, atrapándonos en un ciclo de descontento. En lugar de ver los desafíos como temporales, los percibimos como problemas permanentes. Para superar el hábito de quejarnos, podemos practicar la aceptación. Esto implica entender que la vida tiene altibajos y que no podemos controlar todo. La aceptación es como aprender a bailar bajo la lluvia en lugar de quejarnos por la tormenta. Al aceptar lo que no podemos cambiar, nos liberamos del pesado peso de la queja constante. El budismo
también nos anima a enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Es como manejar un barco en medio de una tormenta. No podemos controlar el clima, pero podemos dirigir nuestra embarcación. Al tomar medidas donde tenemos poder, pasamos de una mentalidad pasiva de quejas a una mentalidad activa de resolución de problemas. En las enseñanzas budistas, soltar es otra práctica poderosa. Es como liberar un globo. Nos sentimos más livianos cuando dejamos ir las cargas innecesarias. Soltar no significa rendirse. Significa liberar el agarre apretado de las quejas y permitir espacio para el cambio positivo. El tercer hábito es no expresarse. No expresarse es como tener un cofre del tesoro, pero mantenerlo querido. Este hábito nos debilita mentalmente porque nos impide compartir nuestros pensamientos, sentimientos e ideas con el mundo. Es como intentar navegar en una habitación oscura sin encender la luz. Las cosas se vuelven confusas y abrumadoras. Las enseñanzas del budismo nos guían para entender por qué este hábito nos debilita mentalmente y cómo podemos liberarnos de sus limitaciones. En el budismo, expresarse de manera auténtica es considerado esencial para construir una base sólida de bienestar mental. Cuando reprimimos nuestros pensamientos y emociones, es como embotellar una bebida gaseosa. La presión se acumula y eventualmente podría explotar, manifestándose en forma de estrés, ansiedad o una sensación de estar abrumado por no haber liberado lo que llevamos dentro. La práctica del habla correcta en el budismo nos anima a comunicarnos con verdad, amabilidad y atención plena. Es como plantar semillas de positividad. Nuestras palabras pueden convertirse en un jardín de comprensión y conexión. Al alinear nuestras palabras con estos principios, construimos un puente entre nosotros y los demás, fomentando relaciones auténticas. Para superar el hábito de no expresarse, la atención plena se convierte en una herramienta valiosa. La atención plena es como un espejo que refleja nuestros pensamientos y nos ayuda a ser conscientes de nuestros sentimientos. Al estar presentes en el momento, podemos observar nuestros pensamientos sin juzgarlos y expresarnos con claridad y compasión. Expresarse no se trata solo de palabras, también puede incluir la comunicación no verbal, como el lenguaje corporal y los gestos. Estas expresiones no habladas son como un lenguaje secreto que transmite nuestros sentimientos y pensamientos, incluso cuando no decimos una palabra. Al ser conscientes de nuestra comunicación no verbal, mejoramos nuestra capacidad de expresarnos de manera auténtica. Al integrar estas enseñanzas budistas en nuestras vidas, aprendemos que la expresión auténtica no solo nos libera a nosotros mismos, sino que también contribuye al bienestar de quienes nos rodean. Es como abrir una ventana para dejar entrar aire fresco. Al expresarnos, permitimos que la luz de la comprensión y la conexión ilumine nuestro espacio mental. Al liberarnos del hábito de no expresarnos, emprendemos un viaje hacia la autenticidad, construyendo una mente resiliente y empoderada. El cuarto hábito es culpar a los demás por nuestros problemas. Culpar a los demás es como intentar correr una carrera con una mochila llena de piedras. Nos ralentiza y obstaculiza nuestro progreso. Este hábito nos debilita mentalmente porque nos quita poder. Es como entregar el volante de nuestra vida a alguien más, en lugar de conducir nosotros mismos. Las enseñanzas del budismo iluminan por qué este hábito nos debilita y cómo podemos desatarnos del juego de culpas. En el budismo, el concepto de karma nos enseña que nuestras acciones tienen consecuencias. Culpar a los demás es como ignorar esta ley, es rehusarse a reconocer
que jugamos un papel en el desarrollo de nuestra propia vida. Cuando culpamos, nos convertimos en espectadores en lugar de participantes activos en nuestro propio viaje. Asumir la responsabilidad personal implica entender que tenemos la capacidad de moldear nuestras experiencias. Es como ser el capitán de nuestro barco. Podemos enfrentar tormentas, pero somos capaces de navegar a través de ellas. Cuando culpamos a otros, es como decir que no tenemos control, pero en realidad sí lo tenemos. Al aceptar que nuestras acciones importan, nos empoderamos para tomar decisiones positivas. Para superar el hábito de culpar, el perdón juega un papel crucial. El perdón no significa justificar lo que otros hicieron, sino liberarnos de la carga de resentimiento. Es como dejar de cargar una mochila pesada. Nos sentimos más ligeros y libres. Perdonar a los demás y a nosotros mismos es un paso poderoso hacia la recuperación de nuestra responsabilidad personal. La atención plena, una práctica clave en el budismo, nos ayuda a ser conscientes de nuestros pensamientos y acciones. Es como encender una luz en un camino oscuro. Podemos ver hacia dónde nos dirigimos. Al estar atentos, podemos detenernos cuando estamos tentados a culpar y elegir una respuesta más empoderadora. Este cambio, de la culpa a la responsabilidad, es como cambiar las piedras en nuestra mochila por alas que nos ayuden a volar. Incorporar estas enseñanzas budistas en nuestras vidas nos invita a asumir nuestro poder y tomar el control de nuestro viaje. Romper con el juego de culpas. No se trata solo de responsabilizar a los demás, sino de reconocer nuestra capacidad para moldear una mentalidad positiva y resiliente. Al alejarnos de la culpa y abrazar la responsabilidad personal, emprendemos un viaje hacia la fortaleza mental y el empoderamiento personal. El quinto hábito es fantasear en lugar de visualizar. Fantasear es como construir castillos en el aire. Pueden ser hermosos, pero carecen de una base sólida. Este hábito debilita nuestra mente porque nos desconecta de la realidad del momento presente. Es como perseguir espejismos en un desierto. Tal vez nunca alcancemos lo que deseamos. Las enseñanzas del budismo ofrecen ideas sobre por qué este hábito nos debilita mentalmente y cómo podemos cambiar de la fantasía a la visualización para una mentalidad más centrada y positiva. Las fantasías a menudo implican escenarios poco realistas y pensamientos ilusorios. Es como esperar encontrar una olla de oro al final del arco iris, una idea hermosa, pero no basada en la realidad. Cuando nos perdemos en fantasías, es como soñar despiertos mientras dejamos pasar la belleza del presente. Este hábito nos debilita porque puede llevarnos a la decepción cuando la realidad no se alinea con los escenarios imaginados. La visualización, por otro lado, implica crear imágenes mentales de metas alcanzables. Es como tener un mapa del tesoro. Podemos trazar un curso para alcanzar nuestras aspiraciones. El budismo enfatiza la importancia de la intención correcta y la acción correcta, que se alinean con la visualización de resultados positivos y la toma de medidas prácticas para realizarlos. Al basar nuestras aspiraciones en la realidad, creamos un puente entre los sueños y las metas alcanzables. Las enseñanzas sobre la impermanencia en el budismo nos recuerdan que el cambio es una constante. Las fantasías a menudo implican aferrarse a una idea fija del futuro, mientras que la visualización se adapta al paisaje cambiante de la vida. Es como montar una ola en lugar de intentar aferrarse a la orilla. Nos movemos con el flujo de la vida. Al reconocer la impermanencia de todas las cosas,
desarrollamos una mentalidad más flexible y resiliente. Para superar el hábito de fantasear, la atención plena se convierte en una herramienta valiosa. Es como ponerse unas gafas que nos ayudan a ver el presente con claridad. Nos volvemos conscientes de nuestros pensamientos y los guiamos suavemente hacia una visualización positiva y realista. La atención plena nos permite apreciar la belleza del momento presente mientras trabajamos activamente hacia nuestras metas. Incorporar estas enseñanzas en nuestras vidas nos anima a pasar de las fantasías a la visualización, fomentando una mentalidad más positiva y centrada en la realidad. Al abrazar los principios de la impermanencia, la intención correcta y la atención plena, nos liberamos del hábito de construir castillos en el aire. La visualización se convierte en un aliado poderoso, ayudándonos a manifestar realidades positivas y a navegar el viaje de la vida con propósito y resiliencia. El sexo hábico es no dedicar tiempo a las relaciones personales. Descuidar las relaciones personales es como coger un jardín pero olvidarse de regar las plantas. Con el tiempo todo se marchita. Este hábito debilita nuestra mente porque los seres humanos somos sociales por naturaleza y las conexiones significativas nos aportan alegría y apoyo. Es como intentar navegar un barco sin viento. Podemos avanzar, pero será un viaje lento y solitario. Las enseñanzas del budismo nos guían para comprender por qué este hábito nos debilita mentalmente y cómo podemos cultivar relaciones más fuertes mediante el regalo del tiempo. Descuidar las conexiones personales es como cerrar la puerta de una casa cálida y acogedora. Nos perdemos el confort y el apoyo que las relaciones pueden brindarnos. Cuando no dedicamos tiempo a nuestros seres queridos, es como descuidar un jardín, y las malas hierbas del malentendido y la distancia comienzan a crecer. Este hábito debilita nuestra mente porque podemos sentirnos aislados sin el alimento del amor y la compañía. Construir y mantener relaciones requiere tiempo y esfuerzo, al igual que cuidar un jardín para que florezca. Para superar el hábito de descuidar las relaciones personales, podemos comenzar por estar presentes. La presencia es como el sol para las relaciones, las ayuda a prosperar. Cuando pasamos tiempo de calidad con nuestros seres queridos, es como regar las plantas regularmente. Nutre los lazos y fortalece nuestras conexiones. La comunicación es otro aspecto vital para cultivar relaciones. Es como el viento que llena las velas de un barco, nos impulsa hacia adelante. Tomarse el tiempo para escuchar y compartir nuestros pensamientos y sentimientos es como el agua que mantiene vibrante y vivo el jardín de las relaciones. Al ser abiertos y comunicativos, fomentamos la comprensión y profundizamos nuestras conexiones. El budismo nos anima a reconocer la impermanencia de la vida, incluidas las relaciones personales y el tiempo que tenemos con nuestros seres queridos. Es como saborear una comida deliciosa. La apreciamos más cuando sabemos que no durará para siempre. Al comprender la naturaleza pasajera del tiempo, nos motivamos a priorizar las relaciones y a invertir el don de nuestro tiempo en quienes nos importan. Incorporar estas enseñanzas en nuestra vida nos recuerda que las relaciones personales son como los hilos que entretejen el tejido de nuestro bienestar. Al dedicar tiempo a nuestros seres queridos, cultivamos un sistema de apoyo que fortalece nuestra mente y enriquece nuestras vidas. Romper con el hábito de descuidar las relaciones personales nos permite navegar por el viaje de la vida con compañeros a nuestro lado, haciendo la travesía más alegre y satisfactoria. El séptimo hábito es dejar que las emociones nos dominen.
Deja que las emociones nos controlan es como ser arrastrados por una fuerte corriente de río. Perdemos el control y la dirección. Este hábito debilita nuestra mente porque las emociones, cuando no se gestionan, pueden volverse abrumadoras y desviarnos de nuestro camino. Es como estar en una tormenta sin brújula. Podemos perdernos en la turbulencia. Las enseñanzas del budismo nos guían para comprender por qué este hábito nos debilita mentalmente y cómo podemos desarrollar inteligencia emocional para navegar por las corrientes de nuestros sentimientos. En el budismo, la atención plena es una práctica poderosa que nos anima a observar nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas. Es como estar de pie en la orilla del río y observar el flujo del agua. Podemos presenciar nuestras emociones sin ser arrastrados por ellas. Cuando permitimos que nuestras emociones nos gobiernen, es como estar atrapados en una tormenta sin ancla. Nos sacudimos y se vuelve difícil encontrar nuestro camino. El concepto de inteligencia emocional implica reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones, así como empatizar con las emociones de los demás. Es como tener una brújula en medio de la tormenta. Nos ayuda a navegar a través de los desafíos y a mantener un curso estable. Cuando dejamos que las emociones nos controlen, es como entregar el volante a una fuerza turbulenta, arriesgándonos a perdernos en el caos. Para superar el hábito de permitir que las emociones nos dominen, la atención plena se convierte en un aliado valioso. La atención plena es como un barco resistente que nos ayuda a navegar entre las olas sin volcar. Al estar presentes en el momento y observar nuestras emociones con curiosidad y sin juzgarlas, ganamos la capacidad de responder con sabiduría en lugar de reaccionar impulsivamente. El budismo nos anima a cultivar una mente equilibrada a través de prácticas como la meditación de bondad amorosa. Es como plantar semillas de compasión en nuestro corazón. Estas semillas crecen en un jardín que nos permite responder a las emociones con amabilidad, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Al abrazar la inteligencia emocional, desarrollamos un conjunto de habilidades que nos empoderan para entender, navegar y aprender de nuestras emociones. Incorporar estas enseñanzas en nuestras vidas nos ayuda a liberarnos del hábito de dejar que las emociones nos dominen. En lugar de estar a merced de las tormentas emocionales, nos convertimos en capitanes de nuestro barco emocional, dirigiendo el timón con atención plena y compasión. Al cultivar la inteligencia emocional, navegamos los mares de las emociones con resiliencia, manteniendo un rumbo constante hacia la fortaleza mental y el bienestar. El octavo hábito es intentar controlar todo. Intentar controlar todo es como hacer malabares con demasiadas pelotas. Es agotador y, eventualmente, podríamos dejar caer todas. Este hábito debilita nuestra mente porque nos predispone a la frustración y la decepción. Es como intentar atrapar el viento, imposible y frustrante. Las enseñanzas del budismo nos guían para comprender por qué este hábito nos debilita mentalmente y cómo podemos encontrar fortaleza en la paradoja de rendirnos al control. En el budismo, el concepto de no apego nos enseña a soltar la ilusión del control. Es como darnos cuenta de que no podemos aferrarnos a las nubes. Siempre están cambiando y desplazándose. Cuando intentamos controlar todo, es como tratar de retener agua entre los dedos. Se escurre, dejándonos sintiéndonos impotentes. Rendirse al control no significa darse por vencido. En cambio, implica reconocer los límites de nuestra influencia. Es como plantar semillas en un jardín. Podemos cuidarlas, pero no podemos controlar el clima. El clima puede traer lluvia o sol,
pero nuestro papel es cuidar el jardín con atención y dedicación. Al aceptar que algunas cosas están fuera de nuestro control, nos liberamos de la lucha constante, como soltar un puño fuertemente cerrado. Para superar el hábito de intentar controlar todo, la atención plena se convierte en nuestro aliado. La atención plena es como un ancla sólida que nos mantiene conectados al momento presente. Al enfocarnos en lo que podemos influir y soltar lo demás, navegamos por los mares de la incertidumbre con gracia y resiliencia. El budismo nos anima a abrazar la paradoja de que al soltar el control, encontramos un verdadero empoderamiento. Es como darnos cuenta de que, al aflojar nuestro agarre, ganamos la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. Cuando rendimos la necesidad de controlar, es como abrir nuestras manos para recibir lo que la vida nos ofrece, en lugar de aferrarnos a nuestras nociones preconcebidas. Incorporar estas enseñanzas en nuestras vidas nos invita a liberar la carga de intentar controlar todo. Al soltar la ilusión del control, encontramos fortaleza, como una vela que captura el viento, impulsándonos hacia adelante con una sensación de libertad. Al romper con el hábito de micromanagement en cada aspecto de la vida, descubrimos la fuerza que proviene de abrazar el flujo y reflujo de la existencia. El noveno hábito es quedarse atrapado en el pasado. Quedarse atrapado en el pasado es como llevar una mochila pesada llena de cosas viejas. Nos ralentiza y dificulta el viaje. Este hábito debilita nuestra mente porque nos mantiene anclados en lo que ya sucedió, impidiéndonos disfrutar plenamente del presente o mirar con optimismo hacia el futuro. Es como intentar conducir un coche mirando constantemente por el retrovisor. Es probable que nos perdamos lo que está por delante. Las enseñanzas del budismo nos ayudan a entender por qué quedarnos atrapados en el pasado nos debilita mentalmente y cómo podemos liberarnos de estas cadenas. En el budismo, la práctica de la atención plena nos enseña a estar presentes en el aquí y ahora. Es como abrir las ventanas para dejar entrar aire fresco. Despeja la sensación de pesadez de estar atrapados en el pasado. Cuando nos aferramos a lo que ya pasó, es como intentar caminar hacia atrás. Podemos tropezar y perder nuestro camino. Al soltar el pasado, creamos espacio para nuevas experiencias y oportunidades. Quedarse atrapado en el pasado también nos ata a viejas heridas y rencores. Es como mantener una herida cubierta con un vendaje mucho después de que ha sanado. Nos impide abrazar plenamente la vida. El budismo nos anima a practicar el perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. El perdón es como abrir una puerta para liberar el pasado. Nos permite avanzar hacia el presente sin cargas innecesarias. Las enseñanzas de la impermanencia en el budismo nos recuerdan que todo cambia, al igual que un río en constante flujo. Cuando nos aferramos al pasado, es como intentar congelar el río, se vuelve estancado y pierde su vitalidad. Al reconocer la impermanencia de todas las cosas, nos liberamos de las cadenas que nos atan a experiencias pasadas. Para superar el hábito de quedarnos atrapados en el pasado, la autocompasión es crucial. Es como ofrecer una palabra amable a un amigo necesitado. Merecemos esa misma amabilidad. Al tratarnos a nosotros mismos con compasión y comprensión, rompemos con la prisión autoimpuesta del arrepentimiento y la culpa. El pasado se convierte en un maestro en lugar de un carcelero. Incorporar estas enseñanzas en nuestra vida nos empodera para dejar atrás las cadenas del pasado. Al abrazar la atención plena, el perdón y la autocompasión,
creamos un camino hacia la liberación. Romper con el hábito de quedar atrapados en el pasado nos permite dar un paso hacia el presente con ligereza y apertura, listos para abrazar los momentos que se despliegan en nuestras vidas. El 10º hábito es preocuparse por lo que los demás dicen y hacen. Preocuparse por lo que los demás dicen y hacen es como llevar una mochila pesada llena de pensamientos ajenos. Agobia nuestra mente y obstaculiza nuestra autenticidad. Este hábito nos debilita porque ata nuestro valor propio a opiniones externas, como navegar un barco que es sacudido por cada ola pasajera. Las enseñanzas del budismo ofrecen ideas sobre por qué este hábito nos debilita mentalmente y cómo podemos liberarnos de las ataduras del juicio constante. En el budismo, la práctica de la ecuanimidad nos anima a mantenernos equilibrados en medio de las mareas cambiantes de elogios y críticas. Es como estar de pie sobre suelo firme mientras soplan los vientos de las opiniones. Permanecemos estables. Cuando nos preocupamos demasiado por lo que los demás dicen, es como construir nuestra casa sobre un terreno inestable. Queda vulnerable a cada tormenta que pasa. Al cultivar la ecuanimidad, desarrollamos resiliencia ante los juicios externos. Juzgarnos a nosotros mismos en función de las opiniones ajenas es como dejar que alguien más sostenga el espejo. Nos vemos a través de sus ojos, no de los nuestros. El budismo nos enseña la importancia de la autoaceptación y la autenticidad. Es como vestir nuestra ropa favorita en lugar de intentar encajar en el vestuario de otra persona. Nos expresamos de manera genuina. Al dejar de lado la necesidad de aprobación constante, nos liberamos de las limitaciones impuestas por las expectativas de los demás. Enfrentar y superar hábitos que nos debilitan mentalmente es un viaje transformador. A través de las enseñanzas del budismo, hemos aprendido que la atención plena, la compasión y la sabiduría nos ofrecen las herramientas para construir una mente más fuerte y resiliente. Al liberarnos de patrones negativos, como el apego al pasado, la culpa, la queja constante y el control excesivo, podemos abrirnos a una vida más equilibrada y plena. La práctica de estos principios no solo nos guía hacia una mayor claridad mental, sino que también nos permite vivir con autenticidad y serenidad, navegando los desafíos con una fortaleza interior renovada. Si estos hábitos resonaron contigo y te inspiraron a comenzar tu propio camino hacia una mente más fuerte, me encantaría saberlo. Deja un comentario abajo compartiendo tu experiencia y qué hábito sientes que más afecta tu bienestar mental. Y no olvides suscribirte al canal Sabiduría Budista para continuar explorando juntos más enseñanzas y prácticas que transformarán tu vida. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.